Hermanos míos, estamos conociendo a Jesús el Cristo y hoy específicamente vamos a considerar esta declaración de parte de Dios el Padre. Óiganlo a Él, óiganlo a Él. Vamos a iniciar poniendo las galletas al alcance de los niños, dice un predicador. Es decir, siendo claros en lo que quisiera yo transmitirles hoy. Luego vamos a repetir eso a la hora de las aplicaciones. Pero inicio diciéndoles esto. Hermanos míos, hay demasiadas voces alrededor nuestro, en nuestra cultura. Hay demasiadas opiniones sobre qué debemos hacer, cómo utilizar nuestras vidas, qué hacer en nuestras vidas. Y debemos recordar que desde este momento de la transfiguración, la palabra misma de Dios, el creador de todas las cosas, la palabra misma de Dios el Padre declaró lo siguiente. ¿A quién debemos escuchar? A Cristo. Solamente a Cristo. Necesitamos meditar profundamente en quién es Cristo. ¿Por qué debo escucharlo solamente a Él? Y ese es el punto de este sermón. En primer lugar, la Biblia nos enseña que debemos escucharlo a Él porque en Él se refleja la gloria de Dios. Dicen las Escrituras, vuelva su mirada de nuevo ahí a Mateo 17, 1 al 3. Vamos a ver cómo se refleja en Cristo la gloria de Dios. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró. Y mira lo que es la transfiguración. Es el resplandor del rostro como el sol, dice Mateo el evangelista. Y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto, cuando estaba ocurriendo eso, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Vamos a desmenuzar esa manifestación de la gloria de Dios en la persona de Cristo, según lo que la Biblia nos indica. Lo primero es que la gloria de Dios se manifestó exactamente, dice Mateo, 6 días después. El evangelista Marcos también dice 6 días después. El evangelista Lucas dice aproximadamente unos 8 días más tarde. Lucas no fue exacto. Marcos sí, Marcos es el primer evangelio que fue escrito. Marcos es el primer evangelista y Marcos era discípulo de Pedro. Y Pedro fue uno de los que presenció esta transfiguración. Así que nadie mejor que Marcos para decir que fueron exactamente 6 días después. Pero 6 días después ¿de qué? 6 días después de que Jesús dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 6 días después de que fue anunciada la manifestación gloriosa de Cristo y de la iglesia ante las puertas mismas del infierno. ¿Se acuerdan que son las palabras de Jesús? Y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ellas. Dice Mateo que 6 días después, exactamente después de eso, ocurrió la transfiguración. ¿Por qué el interés en 6 días después? ¿O creemos acaso que el evangelista se va a poner a darnos detalles como esos solo porque él quiso? No, hermano, yo creo que hay una intención bíblica al decir por qué 6 días después. Mateo, el evangelista, escribe después de Marcos. Marcos es el primer evangelio. Marcos atina efectivamente que son 6 días después. Mateo retoma ese concepto, creo yo, porque Mateo es acusado positivamente de querer imitar a Moisés en la escritura de su evangelio. Mateo organiza su evangelio en torno a 5 grandes discursos, como si él hubiera escrito 5 libros en uno solo.
Así organizó Mateo su evangelio. Escribió después de Marcos porque él pensó que faltaba decir algo más. Y que tal vez lo que faltaba era organizar mejor las palabras de Cristo en 5 libros, como Moisés escribió la ley en 5 libros. Que también él podía organizar el evangelio de Cristo en 5 libros definitivos en un solo tomo que nosotros conocemos como el evangelio de Mateo. Ahora bien, si Mateo está pensando en Moisés, y Moisés me narra a mí la ley en 5 libros, iniciando por el Génesis. ¿Qué es lo que ocurre en el Génesis que se contabiliza día por día, hermano? ¿Qué ocurre en el Génesis que se contabiliza día por día, muy puntualmente? El día 1 esto, el día 2 esto, el día 3 esto. Es la creación. ¿Y qué ocurre en el día 6? ¿Qué crea Dios en el día 6? ¿Qué es lo que termina siendo creado en el día 6? El hombre. Creo que la intención de Mateo, al contabilizar los días exactos, es mostrarnos la gloria de Cristo en la transfiguración, dejando ver que Cristo es el nuevo hombre. Cristo es el nuevo Adán, y creo que eso se sostiene con lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente; el último Adán, espíritu que da vida. Pablo dice que Jesús es el último Adán, o para la versión Reina Valera, el postrero Adán, el postrer Adán, el segundo Adán, pero en realidad es el último Adán. Así que Mateo en la transfiguración quiere mostrarnos, creo yo, como exégeta y como expositor de la Biblia, tengo que defender mi doctrina. Creo que Mateo quiere mostrarnos que en la transfiguración hay una evidencia gloriosa de cómo se ve la nueva creación, cómo se ve el nuevo hombre. Entonces retoma los días de la creación, específicamente el día 6, para decir: mira, yo te voy a mostrar ahora la gloria de Dios en la nueva creación. Te voy a mostrar cómo se ve un hombre glorificado. ¿Y por qué logró Mateo hacer eso? Porque Cristo lo hizo estando en la tierra. Cristo permitió que su gloria fuera vista. Corrió el velo de su humanidad y su gloria se manifestó de una manera maravillosa, increíble. Primera de Corintios 15:49 dice lo siguiente: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Y cuál es el celestial? Solo Cristo. Solo Cristo. El hombre celestial, el hombre glorioso es Cristo. Y ese fue el que se manifestó en la transfiguración. Y por la intención que Mateo tiene, creo yo, retoma que fue exactamente a los 6 días después de que Jesús dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. De que fue exactamente 6 días después de que Pedro trató de que no fuera a la cruz. Jamás, maestro, esto nunca te acontezca. Y Jesús tiene que reprender a Pedro y decirle: apártate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres. Estás viendo las cosas de los hombres. Necesitas ver al nuevo hombre. Pero ese nuevo hombre solo fue manifestado 6 días después. Lucas no tiene esa intención, por eso Lucas dice más o menos unos 8 días más tarde. Me explico. Lucas dice como a la semana ocurrió esta transfiguración. Pero Marcos contabilizó los días porque era discípulo de Pedro, y Mateo recontabilizó los días como Marcos porque estaba pensando en Génesis, y Lucas tiene una intención diferente. Lucas quiere contarnos cómo ocurrieron las cosas puntualmente. Así que, hermanos míos, estamos ante la lectura de la transfiguración, y esta transfiguración apunta a la gloria de Dios sobre la nueva creación, manifiesta primeramente en Cristo. Claro, hombres tenían que ser testigos de esa transfiguración. Así que Él toma a
3 de sus discípulos o apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan. Este no es Jacobo el medio hermano de Jesús, este es Jacobo el apóstol. Pedro, Jacobo y Juan. Los apóstoles eran tomados en cuenta en diferentes grupos, con diferente grado de actividad en los evangelios. Pedro, Jacobo y Juan son el trío más activo. Constantemente Jesús está hablando con Pedro, Jacobo y Juan, o constantemente Pedro, Jacobo y Juan están hablando algo con Cristo. Estos son del trío más activo que ocurrió. Y estos son de los que dice Pablo en Gálatas 2:6, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, dice Pablo en Gálatas 2:6, porque cuando la iglesia primera en Jerusalén se formó, los que quedaron al frente de esa iglesia fueron Pedro, Jacobo, otro Jacobo, pero un Jacobo también, y Juan. Ya que este Jacobo que aparece en Mateo 17 fue uno de los primeros en morir por la causa de Cristo. En fin, ¿por qué Pedro, Jacobo y Juan? Porque se iban a necesitar testigos de la transfiguración, testigos sumamente creíbles. ¿Y quiénes más que los que más tenían fama de ser algo? En este caso Pedro, aquel que se le dice pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y Juan, que fue llegado a considerado el discípulo amado de Jesús. Y el último que quedó vivo de todos los apóstoles. Y la transfiguración no podía ser publicada sino hasta después de que Cristo fuera recibido en gloria. Dice así Mateo 17, lo que nos dice al final. Voy a retomarlo, porque es la razón por la cual escoge a Pedro, a Jacobo y a Juan. En la lectura que tuvimos, dice Jesús lo siguiente en Mateo 17, verso 9. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó. ¿Lo vieron ahí en el 9? No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. No pueden publicar nada, nada de tirarlo al Facebook o a nada de eso, ni al YouTube, nada, ¿verdad? No publiquen nada hasta que yo haya resucitado. ¿Y a quiénes les podían creer de eso? Si no solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan, 3 de los más importantes de los apóstoles de Cristo. Delante de ellos, dice la Biblia, los llevó a un monte alto, en el verso 2. Vayan de nuevo ahí, Mateo 17:2. Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Eso, hermanos míos, es lo que conocemos como la transfiguración. No, ¿saben ustedes que no existe más ninguna otra parte? Ningún apóstol estuvo hablando otra vez de la transfiguración. No hay más detalles. Son solo estos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Ambas frases se refieren a lo mismo. Resplandor blanco propio de la luz en el rostro de Jesús y en la vestimenta de Jesús. Es interesante que esa misma palabra se aplica a los cristianos. ¿Sabían ustedes? Dice que nuestras mentes deben ser transformadas. Nuestras mentes tienen que también ser transfiguradas, tienen que sufrir un proceso de metamorfosis. Esa es la palabra griega que se está usando ahí. Un proceso de cambio de mentalidad, de transformación. Pero ahora no es en la mente, es en el rostro de Jesús y en la ropa de Jesús de una manera gloriosa. Creo que por eso Juan, leímos en Juan, ¿se acuerdan ahorita? En Juan 1. Por eso Juan dice, Él es la luz, Él es la luz. ¿Y quién fue uno de los testigos de esta transfiguración? Juan, el apóstol. Ese hombre quedó trastocado de la luz admirable que emanó de Jesús, como no había emanado nunca de nadie más, ni emanará una luz como esa de algún hombre sobre esta tierra. Nadie, sino solo Cristo. Solo Jesús puede brillar así. Ninguno de nosotros podremos nunca en esta tierra
brillar de esa manera. Brillaremos con Él cuando Él se manifieste un día. Mientras tanto, solo podemos ver a Cristo, pensar en Cristo. La transfiguración, Mateo 17, Cristo. Cristo, el único cuyo rostro brilló de esa manera y cuyas ropas se transformaron de esa manera. Según todos los mejores teólogos, los mejores, no yo, sino los mejores, la transfiguración consiste en la manifestación de la gloria de Dios sobre un hombre, Jesús. La manifestación de la gloria de Dios sobre un solo hombre, Jesús, llamado también el Cristo, el Mesías, el que estaba prometido. Desde esta perspectiva, la transfiguración sostiene el hecho de que Jesús es el Mesías prometido, ya no solo dicho por los labios de los hombres, ya no solo por lo que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que 6 días después se hizo evidente que era el Cristo glorioso, el Hijo del Dios viviente. La transfiguración implica esta realidad, no solo por lo que los hombres dijeron, sino por la experiencia misma. Ellos lo vieron. Dice Juan, vimos su gloria. La vimos. Puedes matarme si quieres, dice Juan. Yo vi su gloria. Yo vi su gloria. Cuando usted está completamente convencido de algo por la experiencia, usted puede poner todo sobre la mesa, ¿sí o no? Se lo apuesto, le dicen algunos mecánicos a uno. Se lo apuesto. Hágalo como quiera, le va a quedar mal. ¿Eso sabes por qué es? Porque ya él lo puso como quiera y ya él vio el resultado de aquello. Hermanos míos, Juan dice, vimos su gloria. Es un hecho innegable. Así como es un hecho innegable la resurrección de Cristo. Es un hecho innegable. Jesús resucitó, hermanos. Jesús resucitó no solo porque la Biblia lo dice, con eso es suficiente, pero no solo porque la Biblia lo dice. Escritores, historiadores judíos, no cristianos de la época de Jesús dan testimonio de la resurrección. La resurrección es gloriosa como la transfiguración. La transfiguración ocurrió antes de la resurrección. La transfiguración es una manifestación increíble de la gloria que solo Dios puede tener, reposando en un hombre. Juan dice lo siguiente, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice Juan, pongo sobre la mesa esa verdad, dice. Gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Estaba lleno, Jesús dice, de gracia y de verdad. A veces las esposas me describen el marido que quieren tener. Y yo digo, suena como a Cristo. Lo que quieres se ve como Cristo. Y a veces los esposos me describen la esposa que quieren tener. Suena como a Cristo. Y a veces los padres me describen los hijos que quieren tener. Suena como a Cristo. Y a veces los hijos describen a los padres que quieren tener. Suena como a Cristo. Y los empleados describen los patrones que quieren tener. Y los patrones describen a los empleados que quieren tener. Es interesante, ¿no? Que todo el mundo quiere a Cristo. Todo el mundo quiere a Cristo, pero no se da cuenta. El único que está lleno de esa gracia, lleno de esa verdad, lleno de esa gloria, es solo uno, Cristo. Y todos tus vacíos son expresiones de tu necesidad. La necesidad que tenemos solo de Cristo, de uno solo, de Cristo glorioso como en el día de su transformación. Juan decía, yo ya no quiero nada, yo solo quiero a Cristo. Pablo decía, es tiempo de que el que tiene esposa, oye lo que Pablo dijo, es tiempo de que el que tiene esposa, ¿qué dijo, hermanos? ¿Alguno ha leído? Sea como que no la tiene. Y el que tiene esposo, sea como que no lo tiene. Y el que tiene hijos, como si no los tuviera. Y el que tiene plata, como si no tuviera plata. Y el que es glorioso en este mundo, como si no tuviera gloria en este mundo. ¿Por qué? Porque estamos solo esperando a Cristo.
En Él está toda la gloria. En Él está todo lo que necesitamos. El día que Él se manifieste, yo me daré cuenta que era a Él que yo estaba buscando y que era a Él que yo quería y que esta es la excelencia que mi alma necesita. Mas si no lo has mirado hoy por pura fe, no lo podrás mirar así ese día. Lo desearás. Él es llamado el deseado de las naciones. Lo desearemos, hermanos. Pero si no lo vimos por fe en la transfiguración, no lo recibiremos como el que necesitamos, sino que nos dirá: apartaos de mí, nunca los conocí. Así que Él se manifiesta gloriosamente en la transfiguración y por eso es a Él a quien debemos oír. Este es el punto esencial de la transfiguración. Un momento en el que el velo de la humanidad de Jesús se corre para dar lugar a la manifestación gloriosa del Dios que es. Él es el único Dios que veremos. Él es la imagen única y propia del Dios verdadero, estableciendo también en ese día un asomo de la redención gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos míos, el día que Jesús se transfiguró, no solo nos mostró la gloria, sino que también nos mostró lo que seremos cuando estemos con Él en un estado de gloria. Esa luz que emana de Cristo, ese resplandor glorioso de su rostro y de su ropa, nosotros también lo experimentaremos por herencia, por gracia, por misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Porque por ahora, ¿qué es lo que experimentamos de parte del primer Adán? El envejecimiento, la decadencia, la enfermedad, la muerte misma. Pero recuerda, hermano, cobra ánimo. Así como llevas la imagen del primero, llevarás la imagen del postrero. Esta imagen gloriosa nosotros también la llevaremos. Ahora, algo más pasó en la transfiguración. Es tan gloriosa la transfiguración que hasta los muertos aparecieron con vida. Dice: y se les aparecieron. Versículo 3, mira ahí el verso 3. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. A veces la gente habla de unos portales, unos portergate, ¿verdad? He oído ese término. Unos portales a otras dimensiones del universo. Tío, diría Sebastián, ¿verdad? Tío, ya escuchó ahí en National Geographic Channel, ahí hablaron de unos portales al otro lado. Sí, yo ya leí eso en Mateo 17. ¿Qué? Que ahí mismo estaba Jesús transformado y alguien que estaba muerto apareció hablando con él, Moisés. Y uno que había sido llevado por un carruaje de fuego al cielo apareció también hablando con él, Elías. Así, como si nada, ¿verdad? Así como es Dios, grande, glorioso, también misterioso, profundo. Hermanos, ¿cómo hace volver a un muerto? Pero Dios no es Dios de muertos, dice. Él es Dios de vivos. ¿Sabe lo que quiere decir? Que no están muertos. Que los hombres de Dios que han muerto no han muerto. Están en la presencia misma de Dios. Están tan vivitos como siempre. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que la gente no muere cuando cree en mí? ¿No te he dicho eso? ¿No te he dicho que no morirás? Hay hermanos en la fe que dicen, esto es solo una aplicación, ¿verdad? Pero hay hermanos en la fe que dicen, me da tanto miedo morir. Y la Biblia respondería, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, solo quiero invitarte a esto. ¿Y qué tal si lo que está del otro lado es mejor que lo que está de este lado? Te lo perderías. Te lo perderías. El otro día estaba viendo cómo jugaban con un niño en su cumpleaños. Y él escogió la opción 1. Y luego la cambió por la 2. Y luego la cambió por la 3. Y luego por la 4. Y la 1 se quedó al final como él las había cambiado todas. Cuando jalaron la opción 1. Esa era la recompensa que él quería. Pero falló. Porque escuchó la voz del payaso del cumpleaños.
y fue cambiando las opciones hasta que perdió lo que él quería, perdió el regalo. Hermanos míos, Cristo es sin duda el único glorioso y poderoso y transformador. No escuchemos la voz del payaso que me hace cambiar las opciones. Escucha solo a Cristo. Ni siquiera morirás. Aunque esté muerto, vivirá. Mis ojos lo verán. Y para muestra un botón, aquí apareció Moisés, que estaba muerto y sepultado, y está hablando con Jesús. Y aquí apareció Elías. Dice Segundo de Reyes 2:11. Mientras ellos se iban andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, Elías y Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Vivo se fue para el cielo. Enoc también, ¿has leído Génesis? Y desapareció Enoc. ¿Por qué? Porque se lo llevó Dios. Siempre me gustó como decían los teólogos del pasado. Caminaron tanto juntos Dios y Enoc, que en un momento dado Dios le dijo: estamos más cerca de mi casa que de la tuya, Enoc. Vámonos. Y se lo llevó a la gloria. Hermanos míos, tenemos un Dios glorioso, manifestado de una manera hermosa en Cristo, en el cual el tiempo se rompe, las condiciones de la humanidad caída se detienen, se devuelven los procesos y muertos aparecen vivos, y no solamente vivos sino también hablando. Estamos llamados a creer esto, debemos creer esto. ¿De qué estaban hablando, hermanos? Estaban hablando ahí con Jesús. ¿De qué estaban hablando? ¿Usted quiere saber de qué estaban hablando? Lucas 9:30 dice lo siguiente: de repente dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, esa manifestación gloriosa rompió las condiciones y limitaciones del tiempo, y aparecen ellos también en gloria, hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Estaban hablando sobre su muerte. Ahí tenían una sesión privada. Siempre me he preguntado cómo hizo Mateo, cómo hizo Pedro, Jacobo y Juan para saber que eran Moisés y Elías. Fotos no había. ¿Cómo hizo esta gente para saber que eran Moisés y Elías? Lo más seguro que le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Pero Pedro dice, lo interesante es que Pedro dice: bueno es que estemos aquí tres, para hacer tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Una la hago yo, otra la hace Jacobo y la otra la hace Juan. Perfecto, vámonos, manos a la obra. Pedro dice: Lucas no sabía ni lo que estaba diciendo. Ahorita vamos a ir ahí. Pero ¿cómo hizo esta gente para saber que esos eran Moisés y Elías? No lo sé. La Biblia no lo registra, pero dice que esos eran los hombres que aparecieron ahí, Moisés y Elías. Es interesante notar que Moisés y Elías no estaban hablando con los discípulos. No hablaron nada con Pedro, con Jacobo ni con Juan. ¿Con quién hablaban? Con Jesús. Esto era algo propio de lo trascendental, de lo glorioso, de la manifestación gloriosa de Cristo. La segunda parte de nuestro sermón dice así: óiganlo a Él, porque Él es la completa revelación del Padre. Por eso hay que oírlo a Él. Ya terminamos la primera, ¿verdad? Lo oímos a Él porque es la manifestación gloriosa. Y ahora lo oímos a Él porque Él es la completa revelación del Padre. Mateo 17:4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. Óiganlo a Él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo: levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Lo primero que quiero enfatizar es Pedro y sus palabras. Pedro dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro también dijo que nunca esto te acontezca.
y Dios le dijo que se parecía a Satanás mismo. Y ahora Pedro ve la manifestación de la gloria de Jesús y dice, bueno, es que hagamos unas enramadas. Pero dice Lucas 9:33, pero Pedro no sabía lo que decía. Pedro siempre, como siempre, estaba asustado y hablando. Estar con Cristo para él era un éxtasis siempre permanente, ¿verdad? Pedro siempre estaba impresionado. Jesús era maravilloso para Pedro, increíble, glorioso, al punto que llegó a decir, aunque todos te negaran, yo nunca te negaré. Él siempre era un aventado, ¿verdad? Hablador. ¿Y luego qué hizo? Salió corriendo y lo negó. Eso es como nuestras resoluciones de domingo. Señor, no vuelvo a pecar, ¿verdad? Y luego vamos y pecamos de nuevo. El Señor tenga de nosotros misericordia, porque muchas veces también como Pedro decimos lo que no sabemos. Pedro se puso a hablar de unas enramadas y algunos teólogos dicen, ¿sabes cuál fue el problema de Pedro? Se le ocurrió poner en el mismo nivel a Jesús, a Moisés y a Elías. Hagamos 3 enramadas. ¿Tú crees que Jesús merece una enramada? ¿Verdad? Pero Pedro pensó que podían poner 3 enramadas, 3 importantes, 3 grandes. No son 3 grandes, solo hay uno grande. Y sus palabras son interrumpidas por Dios desde el cielo, diciendo, no, Pedro, no dice eso, pero no lo deja terminar de hablar. Le dice, este es mi Hijo amado. No es Moisés, no es Elías, es es Jesús, es el único glorioso. Él es la revelación completa de mi parte. A Él es que tienen que oír, en Él es que yo me complazco, dice el Padre Dios. Esto es sumamente interesante. Los teólogos buenos, ya dije, tal vez no yo, otros, dicen que Moisés representa la ley y Elías representa los profetas. El mayor de los escritores en cuanto al Pentateuco, que era la división que hacían los judíos, la ley y los profetas, así la dividían ellos. El Antiguo Testamento lo dividían en la ley y los profetas. La ley son los primeros 5 libros de la Biblia y los profetas seguirían los demás, incluyendo a los de sabiduría y a los de historia. Así dividen los judíos el Antiguo Testamento, la ley escrita por Moisés y los profetas, de los cuales el mayor o el más milagroso y glorioso, que hasta se fue vivo para el cielo, ¿cuál era? Elías, el profeta Elías, el cual era, según Malaquías, la imagen de aquel Elías que vendría otra vez a preparar el camino para que Jesús viniera en gloria. Estos dos están ahí por fin, la ley y los profetas, reunidos junto con los evangelios y las cartas, Jesús mismo, reunidos, y Jesús diciendo, de mí escribieron ustedes, ahora voy a ir a cumplir todo lo que está dicho de mí en la ley y en los profetas, de manera que se escucha una voz del cielo diciendo, solo en este tengo complacencia, solo en Cristo. Solo Él es el Hijo amado. No hay otro que tenga estas cualidades y que además produzca en el Padre plena complacencia. La complacencia del Padre está relacionada con la satisfacción total de todos los méritos y a su vez con la carga completa de todo el pecado nuestro en la persona de Cristo. ¿Entienden lo que digo, hermano? Cristo cumplió perfectamente la obediencia al Padre y Cristo cargó completamente los pecados de aquellos que han de ser salvos, los pecados de aquellos que han de ser redimidos. Solo Cristo cumple plenamente la virtud que el Padre demanda de los que han de morar con Él. Es interesante que mientras estamos en la tierra, ¿en qué es lo que pensamos, hermanos? ¿En qué es lo que pensamos mientras estamos en la tierra? Normalmente, en un 15 de septiembre pensamos en la independencia. Solo estoy usando el contexto inmediato que tenemos, ¿verdad? Yo también fui a perseguir la antorcha cuando yo tenía 20 años. Yo también perseguí la antorcha. Pensamos en la antorcha, pensamos en los faroles, pensamos en la independencia. En diciembre, ¿en qué pensamos? En Navidad y Año Nuevo. En enero, la cuesta.
Pero bueno, vamos a la playa un ratito, un fin de semana para respirar un poco de ese enero tan duro, ¿cierto o no? En mayo ya viene el invierno, luego el Día de la Madre, después el Día del Padre, qué sé yo en qué orden están. La cosa es que pensamos en cosas de este mundo. Y cuando está muerto, ya no puede pensar, pero siempre le ponen ahí una nota. Dios lo tenga en su santa gloria. Qué increíble, ¿no? O sea, prácticamente el mensaje de este mundo es: vive enfocado en el mundo. Cuando te mueras no te preocupes, te ponemos una nota que ahora sí, que Dios te tenga allá arriba en la gloria. ¿Me explico? Hermanos míos, este mundo es el mundo de Dios y nosotros le pertenecemos. ¿Y sabes hacia dónde estamos caminando? Hacia Él. Hacia Él estamos caminando. Deberíamos pensar en la necesidad de estar con Él por la eternidad. Y la única forma, el único camino, no hay otro para estar con Él, ¿cuál es? Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando habló de vida, no habló del corazón palpitando, habló del sentido de la vida. Yo soy el propósito de la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por eso es que aunque tengas el título de la universidad y el trabajo con el Estado costarricense, aún así tendrás necesidad, aún así tendrás miseria. Aunque te cases con la mujer más linda o el príncipe azul de tus sueños, aún así sufrirás angustia. Porque eso no es, ellos no son Cristo. Ellos no son el verdadero sentido de la vida. Ellos no son, nada de eso es aquello en lo que el Padre encuentra complacencia, sino solamente en Cristo. Y tú lo necesitas, hermano, yo lo necesito. Yo necesito a Cristo. Dice la Biblia: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. Lo vemos coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte para todos. Probara la muerte por todos. ¿A quién vemos? Según el autor a los Hebreos, vemos a Jesús coronado de gloria, al que Dios puso para que por la gracia de Dios Él probara la muerte, Él probara la condenación, Él probara la separación, para que tú y yo podamos disfrutar de Dios por la eternidad. Bendito Dios que puso a otro en lugar mío. Y a mí me da la oportunidad, la bendición de tener comunión con Él. Pero estos pensamientos que acabo de manifestar no tendrán cabida en tu mente si estás demasiado ocupado en las cosas del mundo. Si estás demasiado ocupado, si estás creciendo entre espinos, entre abrojos, deseos de otras cosas. Uno dirá: Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Y yo por qué lo necesito? Y despreciaremos al único en el cual el Padre tiene complacencia, al único por el cual el Padre me tendría a mí en su santa gloria. Él es la única razón por la cual yo podría ser admitido en la gloria eterna de Dios. Recuerda, aunque no quieras pensar en la gloria eterna, tus familiares te lo pondrán como un anhelo. Dios lo tenga en su santa gloria. Ellos te lo pondrán como un anhelo, pero la única forma para estar ahí en su santa gloria es por medio de Cristo hoy, en un proceso de renuncia. Renuncia al yo y vives para Dios por medio de Cristo. Una renuncia constante. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice Cristo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo es el requisito 1. Porque convenía, dice, que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria,
hiciera perfecto por medio de los padecimientos del autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que si Cristo es el único, la respuesta de los apóstoles fue la correcta. Cuando escucharon la voz, ellos escucharon esa voz que decía, este es el único. ¿Y qué hicieron? ¿Qué dice la Biblia que hicieron ahí en Mateo? Mateo 17:6, ¿verdad? Mateo 17:6 dice lo siguiente: cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Es lo mejor que podían hacer ante la presencia, ante la manifestación gloriosa del que los salvaría, de Cristo, a adorarlo. Caen sobre sus rostros y se llenan de temor. La Biblia dice que cuando Dios hablaba, el Padre, su voz se escuchaba como un trueno, dice la Biblia. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo 19:16. ¿Qué es cuando Dios habla? ¿Qué ocurre? Su voz ensordece, su voz truena. Dice Éxodo 19:19, el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Por eso los teólogos de la antigüedad, ustedes han oído esos truenos, unos que hacen así, y usted nunca vio el rayo, solo un trueno. Los teólogos de la antigüedad le decían a sus hijos, he ahí Dios hablando. Porque así suena. ¿Por qué crees que estos se cayeron al suelo y tuvieron gran temor? Porque la voz del Padre es como la voz de un trueno. ¿Cómo ha de hablar el creador del universo, hermanos? ¿Cómo ha de hablar esa gran mente divina con tanto poder? Sin duda, hace temblar la tierra. Y si no hace temblar ni mi mente, cuánta dureza de tener mi corazón. Que no haga temblar mi mente. La de estos hombres fue la respuesta correcta. ¿Qué fue? Al suelo. De inmediato. Dios habló al suelo, ¿verdad? Es para abajo el camino en obediencia plena a lo que Él diga. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Escuchen a Cristo. Escuchen a Cristo. Hermanos míos, y es increíble ver lo que Cristo hace. ¿Qué hace Cristo? Te devuelves ahí, te das cuenta que Jesús viene a ellos. La acción de Cristo en el versículo 7. Jesús se les acerca, los toca y les dice, levántense, no teman, no teman. ¿Verdad? Uno está así acalambrado escuchando al Padre, tan glorioso. Y Jesús ahí hablando con esos tres. Así que los discípulos lo que hacen es tirarse al suelo y tener temor terrible. Y Jesús viene a ellos, no los deja hundidos en su temor. Pone su mano sobre ellos, hace contacto con ellos en la condición de ellos y pastorea sus corazones. Y les dice, levántense, no hay nada que temer. ¿Sabes qué pasó para Pedro, Jacobo y Juan? El día del juicio se les anticipó. Pedro, Jacobo y Juan vieron escucharon la voz gloriosa del Padre, vieron la gloria del Padre en el Hijo. Ya era demasiado para esos cerebros. Pedro empezó tratando de asimilar lo que estaba pasando, queriendo hacer enramadas, pero al final termina en el suelo lleno de temor. Era demasiado. El juicio mismo se les aproximó. Pero en el juicio mismo, ellos escucharon a Cristo diciendo, levántate, no temas. Y no solo diciéndolo, ¿quieres un poco más de Cristo? ¿Se acuerdan? Tocándolos.
yendo por ellos, levantándolos, porque si no, no podríamos estar de pie tampoco nosotros en el día del juicio final delante del Padre Dios, ahí representado en la imagen de Cristo, a quien Él escogió para juzgar al mundo entero. Cristo tiene que venir por nosotros y ponernos de pie. Por eso Juan, el testigo de esta transfiguración, dice: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Juan hablando dice: el amor de Dios se perfecciona en nosotros para que tengamos confianza, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, dice Juan en primera de Juan 4, 17 al 19. Él nos amó y echó fuera nuestro temor, y nos podemos poner de pie, porque si estamos en Él, ya para nosotros no hay castigo. Pero hay de aquellos que, como dirían las abuelitas, no está cubierto con la sangre de Cristo para el día del juicio final. Hermanos míos, por último, debemos oír a Cristo, porque Él es el que restaurará todas las cosas. Mateo 17:9, vaya ahí conmigo. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Los discípulos entonces le preguntaron: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió Jesús: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. La experiencia de la transfiguración y la aparición de Elías en la transfiguración llevó a los discípulos a pensar: pero no es que Elías tiene que venir antes de que tú vengas en gloria, oh Cristo. No es que Elías tenía que venir primero. Y Jesús le dice: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. En ese momento Jesús hace algo que podemos llamar una escatología mesiánica. Jesús dice: Elías viene. Pero ellos le estaban diciendo que si Elías tenía que venir. Él dice: sí, Elías viene, va a venir y va a restaurar todo. Y luego dice: pero Elías ya vino y lo mataron. Entonces entendieron que estaba hablando de Juan. Entonces la mente de los que leen de este lado dicen: ¿de qué me está hablando? Elías viene y restaurará, pero Elías ya vino y lo mataron. Entonces, ¿vino o no vino? ¿Va a venir o qué? ¿De quién es que está hablando? Mi opinión es que está hablando en la primera parte de Él mismo. Elías viene y restaurará todas las cosas. Hermanos, ¿quién es en la Biblia el que restaurará todas las cosas? ¿Elías, Juan o Cristo? Cristo, Hechos 3:20, y Él envíe a Jesús el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Pedro hablando en Hechos 3:20. A Él, a Jesús, el cielo lo debe recibir. Allá está todavía sentado a la diestra del Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que se restauren todas las cosas. Ese día Él volverá y restaurará todas las cosas. Colosenses 1:20, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar o restaurar, es el mismo verbo de Mateo, todas las cosas consigo. Por medio de Cristo, restaurar todas las cosas consigo. Entonces Jesús lo que hace es decir: Elías, así, yo volveré y restauraré todo. Yo volveré y restauraré todo. Es lo que Cristo está diciendo. Yo soy el restaurador de portillos. Yo soy el restaurador de lo que está roto, dice Cristo. Yo volveré y lo haré. Yo voy a restaurar todo. Pero recuerda,
no hay restauración sin juicio. Las dos cosas van a operar de la mano. Cristo volverá para restaurar todo y también enjuiciar todo. La Biblia enseña eso. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Quién es ese hombre que Dios ha designado para juzgar al mundo? El mismo Cristo. Para unos, olor de vida, y para otros, olor de muerte. Para unos la restauración de todas las cosas y para otros el día de la manifestación gloriosa de la ira de Dios. En la misma persona, en la persona de Cristo. Creo que por eso Cristo dice, pero les digo algo, Elías ya vino. Diciendo, Juan ya vino. Ahora desciende del plano mesiánico al plano contemporáneo terrenal. Desciende de los eventos del fin, lo que llamamos escatología, a los eventos terrenales normales. Juan el Bautista ya vino predicando de mí y no le creyeron, sino que lo mataron, y lo mismo harán conmigo, dice él. Pero volveré y restauraré todas las cosas. Hermanos míos, debemos glorificar a Dios que ha dado a Cristo por el bien de nuestras almas para restauración de todo. Amigo que me escucha, ¿usted algún día no se ha enojado con esta vida miserable? ¿Usted no se ha enojado nunca? ¡Qué desgracia! ¿Por qué será que aquí todo siempre sale mal? ¿No? ¿Usted nunca ha dicho eso? Sí, porque aquí todo está caído. Por eso normalmente aquí todo sale mal. Eso se llama la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, dice la ley de Murphy, si algo puede salir mal, va a salir mal. Es la ley de Murphy, ¿no? Yo quiero lazar mi ternero, que tiene una herida en la panza, unos gusanos. Quiero curarlo. Y yo ando el mecate aquí y lo tiro. No lazo el ternero, pero mis pies están lazados. Y yo digo, pero ¿cómo ocurrió eso? Yo solo le hice al mecate una gasa. ¿Cómo esto se enredó aquí? Ok, ya lo logré lazar. Ahora lo estoy curando. Me costó hacerle un nudo para amarrarle la pata. Cuando ya lo voy a soltar, ahora no se suelta. La ley de Murphy. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Cuando le pones la gata al carro para levantarlo y le quitaste la llanta, mi tío me enseñó un truco. Mete esa llanta ahí debajo, porque si se puede caer, se va a caer. Métala debajo del carro, porque si se puede caer, créeme que se puede caer y se va a caer. Siempre todo lo que se supone que no, puede que sí. Estamos en un mundo caído. Pero un día todo esto será restaurado. Tú quieres un mundo mejor, por eso te enojas, porque quieres algo mejor. Eso mejor no existe sino solamente en Cristo. ¿Le crees a Él o no? ¿Será? Depende. Tal vez cuando esté muerto, sí quiero que me pongan, Dios lo tenga en la santa gloria. Hermanos míos, ¿qué vamos a escuchar? ¿La voz de nuestra propia razón o nuestro propio intelecto? Es que a mí no me parece, dirá alguien. Yo no veo por qué. No creo tener la necesidad en este momento de mi vida. La Biblia dice que es necio dejarme guiar por mi propio razonamiento. ¿O escucharé la voz de los necios, consejeros turbados que no entienden el desarrollo ni siquiera de sus propias vidas, pero quieren aconsejar la suya?
¿A quién va a escuchar? ¿Su propia opinión o la opinión de los necios? La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de esos necios. Bienaventurado ese varón. ¿O escuchará acaso usted las falsas ideas, las vanas ideas que contienen algo de restauración o de mejora tipo la nueva era? Abracémonos a un árbol. Vamos a la playa para coger buenas vibras. ¿Abrazarás esas ideas? ¿A quién vas a escuchar? Lo único que hay que hacer es ser bueno. Amor y paz, hermano. ¿Abrazarás esas ideas huecas? ¿O levantaremos acaso como dignas de ser escuchadas los estilos y los rituales de los pueblos antiguos? Hay gente que ahora quiere ser mesiánico, quiere ser judeo-mesiánico. Y digo, ¿para qué? Es que yo ocupo leer en hebreo. ¿Y para qué? Si ya la Biblia ya te la tradujeron al español. Es que el hebreo es el super idioma que tenemos que aprender todos. Y Moisés es el super profeta. Eso se llama mesianismo. Esos son también fantasías idólatras. O por último, seguiremos el deseo de nuestra carne. La que dice, dame, dame. Nuestra carne dice, dame, dame. Dame un poco de eso que vemos a veces, vamos. Dame un poco. Deja que salga la ira, vamos. Pega unos gritos, vamos. ¿Seguiremos el deseo de la carne? Dios nos habla hoy, dice la Biblia, por medio de Cristo. Hebreos 1, 2 y 3. Nos habla por medio de Hijo. Es a Él a quien nosotros debemos escuchar. Sabiendo que bajo la mano de Él no tenemos razón para el temor, que Él vino y vivió la vida perfecta que yo no podré vivir jamás, pero Él también cargó la totalidad de mi mal en la cruz del Calvario, y el acta que me era contraria quedó clavada en la cruz, y la sangre que Él derramó firmó el pacto de salvación por gracia, por medio de la fe. Sí, amigo que me estás escuchando, también hay Cristo para ti. También hay Cristo para ti. Hay salvación y redención en Cristo. Estamos llamados a acercarnos a ese trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro que nuestras almas necesitan. ¿Se acuerdan otra vez el autor a los Hebreos? Acercaos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Quiero terminar leyendo con ustedes 2 Corintios 3:18. Vayan conmigo ahí, por favor. No lo voy a explicar, solo lo vamos a leer. Yo creo que ya está explicado con todo lo que hemos dicho durante esta hora. 2 Corintios 3:18. No solo Cristo se transfiguró, nosotros también estamos siendo transfigurados, pero no por nosotros mismos, sino que viendo solamente a Cristo. 2 Corintios 3:18, ¿lo tienen? Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, no como Moisés, que tenía que taparse el rostro, sino con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. En el original dice transfigurados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Nosotros también, oyendo a Cristo, estamos siendo transformados. Eso es increíble. Viendo a Cristo, leyendo de Cristo, estamos siendo transformados. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque Él produce esta transformación. Espero que en la gracia del Señor estemos todos completamente de acuerdo en que solo a uno hay que escuchar: a Cristo.
a Cristo. Y Pablo por eso dice, yo solo predico a uno, a Cristo y este crucificado. Porque viéndolo a Él, nuestras mentes, nuestras almas son transformadas en una manera gloriosa y somos preparados para el día de la redención eterna que ocurrirá en Cristo Jesús. Tu cuerpo y tu alma lo verán y disfrutarán con Él para siempre si estás en Cristo hoy. Ríndete ya, hermano mío, amigo mío. Deja de escuchar voces extrañas y escucha solamente la voz de Cristo. Vamos a orar.